¿Pudiste leer al final? Sí, así. Sí. Los posteos, digamos. Sí. Mira, me parece que hay una. Entonces, donde está la emergencia, ahí después salir, y ahí también te dice adultos, que antes por ahí. ¿Y estaba? Estaba, en todo pagado. Bueno, a ver. ¿Cuántos somos? 39. Me parece que ya a medida que pasan los Zooms se nos van cansando los muchachos. Sí, parece. Bueno, no importa. Acuérdese de grabar, profe. No importa. Persista. Está grabando, me parece. Ah, no, esto Sí. deja de compartir. Sí, está grabando. Creo que está Sí. grabando. Sí, profe. Sí, aparece. Bien. Aparece. Bien. Bueno, seguimos. Fíjense en esta versión pura, más pasivo y menos pasivo. Que era, ya, si yo tengo un más pasivo, quiere decir que contraigo una deuda. Recuerden que los pasivos eran todas las obligaciones que tiene el ente. Si tengo menos pasivo, es porque una deuda disminuyó. Entonces, ¿qué es lo que puedo tener acá? Y dice, cancela una deuda contrayendo otra, sin intereses. Entonces, fíjense, si yo le debo a Juan, yo estoy todos los días en mi casa y voy y saco mercadería de la despensa de la esquina, y voy anotando, le estoy debiendo a esa persona. Resulta que a fin de mes no le puedo pagar, y esa es una deuda común y corriente, pactada de palabra. No tengo nada firmado, es una deuda que yo tengo con un tercero. Resulta que a fin de mes no le puedo pagar y él que me dice, bueno, está bien, no me pagues, pero firmame un pagaré. Entonces ahí lo que me está cambiando es el tipo de deuda. Yo antes tenía una deuda común y silvestre con un tercero y ahora paso a tener una deuda documentada. Entonces, doy de baja la deuda común y doy de alta la deuda documentada. Dejo registrada en mi contabilidad que cambio la formalización de esa deuda. ¿Sí? Porque con la primera situación esa persona no tenía de dónde agarrarse para poder cobrarme a mí, más que de la palabra. Ahora viendo que no le puedo pagar, me dice, bueno, fírmame algo. Yo le firmo un pagaré, que un pagaré es una promesa escrita de pago, y le digo, bueno, yo te voy a pagar tal día y tal monto. Es decir, estoy cambiando el título de la deuda. A lo mejor antes es una deuda con proveedores y ahora es una deuda documentada. ¿Se entendió? Así cambié un pasivo por otro. La otra versión, que es cuando tengo un más activo y un más pasivo, fíjense, si yo lo veo así, ¿qué digo? Aumentaron mis bienes y aumentaron mis deudas. ¿Y cuál es el ejemplo más claro de esto? Compré mercaderías sin pagarlas, a préstamo, a plazo. Cuando yo digo compro a plazo es porque no pagué en el momento, voy a pagar dentro de un término de tiempo. Entonces, compré mercaderías, aumentó el activo y también aumentó el pasivo porque no las pagué. Las voy a pagar dentro de 30 días, quiere decir que tengo una obligación de pago. ¿Se entendió este? Sí. Y acá tengo un menos activo con un menos pasivo, es decir, que mis bienes disminuyen y mis pasivos disminuyen. Entonces, si mis pasivos disminuyen es porque cancelé una deuda. ¿Y con qué la puedo haber cancelado? Y con efectivo, disminuyó caja.
Entonces disminuye un activo en 100 pesos y disminuye la deuda en 100 pesos. Cambié la composición, pero el cuadro no me cambió, siguió siendo el mismo. Cambié los elementos que conforman los cuadros generales. Cambié la posición en la que estaban, pero no la cantidad. Y eso es las operaciones cualitativas o permutativas. Y si los vemos acá, esos ejemplos que estaban ahí arriba, fíjense que en estos dos casos, cuando lo que cambia son activos y pasivos entre sí, fíjense, activos y pasivos entre sí. En la contabilidad, para poder registrar estas situaciones, sí o sí voy a utilizar cuentas de activo o de pasivo, de acuerdo a lo que esté usando. Pero cuando se dan estas situaciones, voy a utilizar en cada registración cuentas de activo y de pasivo. Fíjense la diferencia acá, fundamental, porque el texto es el mismo. La diferencia fundamental es que acá es cuenta de activo o de pasivo. Porque acá, por ejemplo, voy a hacer mercaderías a caja. Entonces es de activo solo. Y acá voy a hacer proveedores a deudas a pagar. Y acá es pasivo solo, es decir, es o activo o pasivo. Cuando hay cambios entre activos y pasivos entre sí. Ahora, cuando hay entre ellos, son cuentas de activo y de pasivo. ¿Se entendió la diferencia entre el O y la I? Sí, sí. Sí. Bien. Ay, me canso de hablar. A ver, llegué acá. Vamos acá. Ahora vamos a las modificativas o cuantitativas. Bueno, ¿dudas con las quali? No, No. es simple. No. Vamos con las quanti o modificativas, es decir, que ya sabemos que se modifica el patrimonio. Producen cambios en la magnitud. ¿Por qué? Porque el matrimonio, iba a decir, el patrimonio o aumenta o disminuye. Son cambios de importes no equivalentes. Fíjense que antes eran importes iguales, ahora no son iguales. Entre activos y pasivos o activos y pasivos entre sí. Se originan en operaciones con los socios o con terceros. No generan resultados cuando se trata de operaciones con los socios y sí generan resultados cuando se trata de operaciones con terceros. ¿Cómo se entiende esto? Primero, cambios en la magnitud, ya lo entendieron. Importes no equivalentes. ¿Por qué no equivalentes? Porque puede ser por una venta que para poder vender tuve que comprar y por diferencia entre precio de venta y de costo tengo que el resultado. Entonces los precios entre la venta y el costo no son equivalentes. Tengo un tercer importe que me surge que hace que tenga el resultado. Se originan con operaciones con socios o con terceros. Ahora, si las operaciones son con los socios, no se genera resultado, pero sí es una variación modificativa porque el patrimonio cambia. ¿Y por qué? Es porque si hay un socio hace un aporte a la sociedad, ¿el patrimonio cambia? ¿Cómo, profe? Si un socio hace un aporte a la sociedad, ¿el patrimonio cambia? Sí, aumenta. Sí, sí, aumenta. Aumenta. ¿Y si hace un retiro? Disminuye. Disminuye por el pasivo. Entonces, ahí el patrimonio varió en su cuantía, pero no se debió a un resultado de la empresa. Por eso dice que no genera resultados cuando se trata con variaciones de los socios, pero sí genera resultados cuando esas variaciones o esos cambios en el patrimonio se da por operaciones con los terceros. De la misma manera en que había 4 versiones puras para las permutativas, hay 4 versiones puras para las modificativas. Vamos directamente a ver. Sí. La ganancia está vinculada al ejercicio de la empresa, al ejercicio, las actividades que realiza. Sí. ¿Sí?
Sí. Entonces, ¿cómo una donación o un regalo podría considerarse una ganancia? Si es algo exterior, no se debería fraccionar. ¿Cómo un regalo? En el caso de que sea una donación, como por ejemplo, en referencia a lo que estábamos hablando Sí. hace poco, que le regalaron 50.000 pesos a la Sí. empresa, en ese caso, esos 50.000 pesos no vinieron a consecuencia del ejercicio como tal de la empresa. Exacto. ¿Por qué se denominaría ganancia? Porque es distinto a lo que es ingreso. Por eso, digamos, cuando vos, el resultado final del ente es porque aumentó tu patrimonio, vamos a decir que tuviste un superávit contable, un superávit de la empresa, no le digamos ganancia. Ok. La ganancia es para estos casos, es cuando tenés un resultado positivo por un hecho ajeno a la actividad, a esos 50.000 pesos que nos habían donado. A eso lo vamos a Ok. llamar ganancia. Entonces lo que se fraccionaría es la forma. Es la forma, sí. Okay. Sí, digamos, a esa confluencia que hablábamos hace un rato entre los ingresos, las ganancias y las pérdidas, sí. Si fue positiva, vamos a decir que tuvimos superávit. Y si fue negativa, vamos a decir que tuvimos déficit. En vez de decir pérdida y ganancia para no confundirnos con los conceptos. Ok. Bien. Vamos a las 4 versiones puras de las modificativas. Y fíjense, tenemos un aumento de activo con un aumento de resultado positivo. ¿Y qué pasa acá? Dice, cobro de alquiler o comisión con un cheque. Si yo tengo un departamento que lo pongo en alquiler, el hecho de ese alquiler que yo cobro es porque estoy ganando. Porque Sí. obviamente si tengo un departamento que lo pongo en alquiler es con la intención de ganar. ¿Sí? Sí. Entonces, por un lado voy a tener el ingreso del dinero por el efectivo que me entra del alquiler cobrado. Y por otro lado voy a tener el alquiler ganado. Recuerden cuando vimos que los resultados positivos, ¿de qué lado de la ecuación lo veíamos? ¿Del lado del pasivo y del patrimonio neto o del lado del activo? Del activo. Activo. Resultados positivos Ah, no, el patrimonio. del patrimonio. Del patrimonio. Del patrimonio. Entonces, tenemos un mayor activo por el dinero que me ingresa y un resultado positivo que me aumenta por el alquiler ganado. ¿Sí? Ojo, no alquiler cobrado, alquiler ganado. Porque una cosa es haberlo cobrado y otra cosa es haberlo ganado. Son diferentes conceptos. Y en esa diferencia entra el criterio de devengar. Más adelante lo vemos. La otra opción o la otra versión que se nos da es cuando hay un menos activo como consecuencia de un resultado negativo. Y el ejemplo, por ejemplo, el pago de un servicio público al contado. El pago de la luz. La luz es un gasto. Es, como dijimos hoy en el ejemplo que les escribí, es un resultado negativo. Los resultados negativos, ¿qué pasa? O sea, acá fíjense que los resultados están dentro del patrimonio. Cuando suben es porque aumentan los resultados positivos, cuando disminuyen es porque son resultados negativos. Disminuyen el activo por el pago de la luz. Y que tengo una disminución de resultados porque es un gasto. Claro. La otra versión es, tengo un pasivo menos, es decir, disminuye una obligación, pero el resultado es positivo. El ejemplo, bueno, acá dice un acreedor se asocia por el importe de la deuda a su favor. Acá, el ejemplo que yo siempre doy, no me di cuenta de cambiarlo a este, es, por ejemplo, que yo le deba impuestos al Estado, ¿sí? Sí.
Por no pagarle, yo debo el capital de los impuestos, o sea, el monto original, más los intereses de la mora, es decir, la mora es por el tiempo que no pagué. Resulta que el Estado de cada 2 por 3 hace moratorias y dice, bueno, el que se acoge a la moratoria, le cobro solamente el importe inicial y no le cobro los intereses. Quiere decir que de una deuda que yo tenía de 10.000 pesos, la termino pagando 5. Entonces, el pasivo disminuye, porque yo lo voy a disminuir por los 10.000 pesos. Pero terminé ganando ¿cuánto? 5, porque de esos 10, 5 no pagué. Entonces acá tengo una condonación de deuda, es el ejemplo típico siempre de eso. Una condonación de deuda. Y este ejemplo que da acá es un acreedor. Un acreedor es una persona a la que nosotros le debemos. Dice, se asocia por el importe de la deuda a su favor. ¿Qué nos dice? Bueno, no me lo pagues esto, pero dame parte de tu empresa. Entonces, yo estoy perdiendo, pero a su vez estoy disminuyendo mi pasivo. Me parece que se entiende mejor el hecho de la disminución de los impuestos. Y por último, tengo un más pasivo y un resultado negativo, que un ejemplo es el servicio, la factura del servicio de la luz. Es decir, que tengo un gasto mayor, pero todavía no lo pagué. O sea, cuando digo, recibo la factura de un servicio público que todavía no pagué, que lo adeudo. Tengo un resultado negativo por el gasto de la luz. Y tengo un aumento de pasivo porque todavía no lo pagué, lo debo. Estas son las 4 versiones para las modificativas. Y vamos a ver cómo las contabilizaríamos a estas 4 versiones. Para registrar los movimientos de activo, dice, las operaciones en la contabilidad se utilizan cuentas patrimoniales del activo y de resultado positivo o negativo. Y las de pasivo, obviamente voy a usar cuentas de pasivo y de resultados positivos o negativos. Bien, ¿dudas hasta acá? No. ¿No? No. Bien, vamos ahora a una síntesis de todo esto. Variaciones que no producen modificaciones cuantitativas en el patrimonio. Las operaciones permutativas con terceros, que no generan resultados, y determinadas operaciones con los propietarios. Integración de un compromiso de aporte, asignación de resultados no asignados, que no generan resultados. Porque, por ejemplo, esto, que lo vamos a ver más adelante, si yo tengo al cierre del ejercicio, capital más el resultado, ¿no? Sí. Ese resultado, cuando llega, se llama resultado no asignado, y la misma palabra se los dice, no asignado porque todavía no lo asigné a nada. El día de mañana lo puedo asignar a pago de dividendos, honorarios o reservas. El día que haga eso, lo puedo llegar a asignar a nuevas cuentas del patrimonio neto. El resultado, recuerden que forma parte del patrimonio neto. Entonces estoy cambiando un patrimonio por otro. Es una variación cualitativa. Pero no se confundan tanto con eso ahora. Más que nada, acá, al principio, esto lo vamos a ver cuando veamos patrimonio, no generan resultados las operaciones con terceros. Y las que tengo modificaciones en el patrimonio, es decir, las cuantitativas, se dan con los terceros que generan resultados y con los propietarios, que dijimos para el caso de los aportes y retiro, que no generan resultados. Y acá tenemos también la misma síntesis. Fíjense, variaciones patrimoniales pueden ser de origen, quali o quanti. Las de origen por el aporte inicial. Las quali, operaciones con terceros, sin resultados. Y las quanti se puede dar de operaciones con los propietarios, que puede ser nuevos aportes o retiros. Fíjense que acá aumenta el patrimonio y acá disminuye. Sí.
operaciones con terceros, que estas es con resultado, estas son sin resultado, que puede ser por ingresos o por gastos. Y después tenemos otro tipo de modificativas que son acontecimientos eventuales, circunstancias del medio económico, consumo de activos por su uso. Estos tres últimos casos que no los nombramos, pero obviamente, ¿a qué se deben? Si a mí se me incendió el depósito de la mercadería, tengo un incendio, obviamente eso es un resultado que me va a impactar en el patrimonio. Si el consumo de los activos, un auto que yo me compro hoy no va a ser el mismo auto que tenga dentro de 5 años porque tiene un desgaste propio. Ese desgaste propio lo vamos a ir computando como un resultado negativo. Pero lo importante es lo que vimos hasta acá. ¿Sí? Chicos, ¿se entendió ahí? Sí. Bien. Sí, sí. Sí, profe, sí. ¿Este que es el tercer Zoom que hacemos ya? Sí. Sí. Porque estoy cansado hoy, me cansé. Bueno. Este sería el segundo de teoría. Exacto. Power, sí, pero el Zoom de hoy es el tercero. Claro, el tercero. Tercero. Bien, miremos. Ahora sigue otro tema, dejamos las variaciones, pero esas variaciones patrimoniales que hicieron que el patrimonio cambie, me generaron, cuando cambia, en el caso de las modificativas, un resultado. Y dice, una variación patrimonial cuantitativa, no proveniente de aportes o retiros. Recuerden que esto es que cuando hay una variación en el patrimonio, si proviene de aportes o retiros, no genera resultado. O sea, un resultado se reconoce en el ejercicio al cual corresponde cuando se haya producido el hecho sustancial generador, con independencia de su cobro o pago, principio de lo devengado. Esto ya me escucharon decirlo. Es decir, cuando hay un resultado, es decir, cuando hay una variación patrimonial cuantitativa, es decir, una variación modificativa que hace que el patrimonio neto cambie en cuanto a su cuantía, hay que imputarlo al periodo que corresponda sin considerar el cobro o el pago. Y ahí estamos hablando del principio de devengado. Por eso hablamos de determinar el hecho sustancial. Y el hecho sustancial es decir, bueno, ¿en qué momento en la contabilidad yo voy a decir registro ese resultado? Y dice, siempre que exista la posibilidad de medir objetivamente su incidencia en el patrimonio y que exista cierta seguridad de concreción del hecho. Entonces, todo resultado es una variación cuantitativa del patrimonio no atribuible a aportes o a retiros. Y esos resultados provienen, dijimos, de dos corrientes. Los ingresos y los costos y gastos. ¿Recuerden el cuadrito que les hice? Ingresos menos costos menos gastos. Y ahí que llegábamos al resultado de la actividad del ente. Y después restábamos ganancias y pérdidas, o sumábamos. Recuerden eso. Entonces dice, los resultados provienen de dos corrientes. Ingresos, costos y gastos. Ganancia es el excedente de los ingresos sobre los costos y gastos. Es decir, si yo tengo ingresos menos costos más gastos, dice en consecuencia la ganancia de un periodo o el superávit, para no confundir el concepto de ganancia, el superávit de un periodo contable es la resultante de dos corrientes. La corriente positiva por el lado de los ingresos y la corriente negativa por los costos y los gastos. Luego, ¿qué vemos? Que la clasificación de los resultados, es decir, esa variación en el patrimonio puede estar dada
en función al objeto principal del ente, y lo vamos a llamar resultados operativos o no operativos, en función de la habitualidad con la que se obtienen, en ordinarios o extraordinarios, en función al contexto, transaccionales o no transaccionales, y en función de la naturaleza, ingreso, costo, gasto, ganancia y pérdida. Vamos a ver cada uno de estos. Cuando decimos que un resultado es en función al objeto principal del ente, nos estamos refiriendo al resultado de ventas menos costos menos gastos. Es decir, a la actividad propia del ente. Y ahí lo vamos a clasificar en resultados operativos o no operativos. El resultado operativo es aquel que proviene de la actividad propia del ente. En el caso del ejemplo que vimos eran los 45, 35 mil pesos. Es decir, ingreso menos costo menos gastos. Al primer resultado ese que habíamos llegado. Vamos a decir... Vamos a decir que son no operativos aquellos provenientes de actividades secundarias. ¿Sí? Por ejemplo, si en vez de la ganancia que yo les di en el ejemplo hubiese sido que hubiese tenido una ganancia porque vendí un auto, la venta del auto no viene de la actividad principal, viene de una secundaria. Entonces ese sería un resultado no operativo. El otro es operativo. ¿Se entiende ahí? ¿Por qué? Porque lo mido en función al objeto principal del ente, es decir, en función de la actividad principal. Si vamos en función a la habitualidad, es decir, con qué habitualidad o de qué forma yo obtengo los resultados, los clasificamos en resultados ordinarios o extraordinarios. El resultado ordinario es aquel que viene por las actividades frecuentes de la empresa, estén relacionadas o no con la actividad principal, pero que sea algo frecuente. Mientras que un resultado es extraordinario cuando es atípico y excepcional. El ejemplo es, por ejemplo, el incendio de un auto, el incendio de un depósito, ¿sí? Ahí tenemos un resultado atípico, porque no es algo que se da con frecuencia. En cambio, un resultado de la misma venta de mercadería es un resultado ordinario porque es un resultado habitual. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Sí. Después tenemos en función al contexto, que hoy los estuvimos hablando. Los resultados transaccionales, que son los que surgen por el ciclo operativo del ente, y los no transaccionales, que surgen por hechos internos, pero que no hacen a la actividad principal. Y a esto a lo que quiero llegar, en función a la naturaleza, es en función al resultado positivo o negativo, es decir, ¿cómo lo voy a clasificar estos conceptos, en positivos o negativos? Que son los que yo les dibujé hoy en la hojita de Word: ingresos, costos, gastos, pérdida y ganancia. Fíjense cuando habla de ingresos, dice, representa un incremento patrimonial bruto, pues se considera con independencia de las reducciones patrimoniales en que se incurre para obtenerlas. Entonces, ¿qué digo ingreso? ¿Y por qué digo un incremento patrimonial bruto? Porque a los ingresos por ventas, por ejemplo, los tomo por el total. Vendí 10 chupetines a 10 pesos cada uno, el ingreso va a ser 100. 10 por 10. El ingreso lo contabilizo en forma bruta, por los 100 pesos. ¿Sí? Dice, se generan a causa de la actividad económica productiva del ente, es decir, por el ciclo operacional común del ente, y fíjense que dice, puede citarse como ejemplo la venta de mercadería. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, a ver, aguárdenme un minuto. Anda. Anda.
El perro que me rasca la puerta. Bien. El otro concepto que hoy también los hicimos en el Word era ingresos menos costos. Y fíjese, mientras que el ingreso era un incremento patrimonial, los costos que van a ser una disminución patrimonial. Que dice, constituye el esfuerzo necesario para la obtención de ingresos. Es decir, yo no puedo tener ingresos si no tuve costo, no puedo vender si no compré. Entonces, es el sacrificio económico que debo realizar para la obtención de los bienes que tengo que después vender. Dice, razón por la cual están directamente vinculados al ingreso. Es decir, siempre que haya costo, va a haber ingreso. Porque para poder vender, tuve que comprar. ¿Sí? Gastos. También son disminuciones patrimoniales brutas. ¿Por qué brutas? Porque directamente las voy a descontar del total por el monto general. No voy a tener incidencia ahí, o sea, gasté de luz 3.000 pesos y bueno, el gasto es de 3.000. Dice, se incurre en ellos aunque no existan ingresos, por lo cual no tienen una relación directa con ellos. ¿Y por qué esta aclaración? Porque yo puedo tener, lo que le decía hoy en el término de la pandemia, los restaurantes. No tenían ingresos, pero sin embargo las boletas de luz las tenían que seguir pagando. Entonces, el gasto es una disminución patrimonial que no tiene una relación directa con el ingreso. Es decir, puedo tener gastos, pero no puedo tener ingresos. Puedo tener gastos aunque no tenga ingresos. ¿Sí? Chicos. Sí, sí. Bien. Sí. Sí, profe, sí. Las ganancias, dice, un aumento patrimonial, porque obviamente si es una ganancia, porque aumenta, producido por hechos o actos ajenos a la actividad o gestión del ente. No suponen un esfuerzo para su obtención. ¿Cuándo se lo apropia? En el periodo en que se toma conocimiento. Es decir, una ganancia, yo voy a decir que es por algo ajeno al ente, lo que decíamos hoy, una donación, gané la lotería, lo que fuere, algo que me incrementa el patrimonio, y no tiene una relación con el ingreso. Y lo voy a apropiar, o lo voy a imputar, o lo voy a registrar en el periodo en el que tomo conocimiento de la misma. Y como diferencia, acá me faltó poner pérdidas. Las pérdidas son disminuciones patrimoniales producidas por hechos incidentales o del contexto que no implican beneficio o utilidad en el periodo actual o en el futuro. Por ejemplo, me robaron la PC sin estar asegurada. Entonces, es una pérdida. ¿Cuándo lo apropio? En el periodo que tomé conocimiento. Entonces, fíjense, las relaciones es que hay corrientes de que voy a tener un superávit en la empresa a través de la corriente de ingresos menos costos más gastos. Y ahí tengo un superávit del proceso contable. Y después voy a tener en cuenta si hubo ganancias o si hubo pérdidas, que son situaciones por afuera de la actividad principal, es decir, por hechos ajenos al contexto. Bien, ¿dudas en esto? No. ¿No? ¿Y todo esto a qué venía? A pensar en qué momento de la contabilidad yo voy a reconocer esos ingresos, esos costos, esos gastos, esas ganancias y esas pérdidas. Dice, y en contabilidad es corriente utilizar el término reconocimiento, es decir, reconocer para hacer referencia al momento en que una operación o parte de ella debe admitirse como causa de una variación patrimonial. Es decir, ¿qué significa esto? ¿Cuándo voy a reconocer que me donaron los 50.000 pesos? ¿Cuándo lo voy a reconocer? ¿En qué momento de la contabilidad? ¿Cuándo me los donaron? En el mismo mes en el que me los donaron. Si a mí me donaron 50.000 pesos en el mes de febrero, ¿está bien que yo los registre en marzo?
No. No, No. se reconocen o se apropian en el momento en que se conocen, en el momento en que me varían el patrimonio neto. Eso es momentáneo, como todo. Como momentáneo. O sea, es ahí automáticamente. Claro, Bien te dan o sea, la donación. O sea, me en lo el mismo donan, momento lo que- registro. Ahí momentáneamente, o sea. Claro, vos dijiste momentáneo, No, sino no, en el momento. Claro. En el momento es. En el momento en que yo conozco que tengo el resultado, lo tengo que registrar. Hay algo que a ustedes les cuesta entender. Por ejemplo, a ver, llega el día 31 de enero. O sea, el 1 de enero me mudo de mi casa, empiezo a vivir en una casa nueva. Lo primero que pido es la luz, porque no tengo el medidor. Me ponen la luz. 1 de enero, 2, 3, 4, y así llegué al 31 de enero. Durante todo el mes consumí la luz. Llega el 31 de enero. ¿El gasto está realizado? Sí. Sí. O sea, ¿yo conozco que el gasto lo realicé? Sí. ¿Quién más que Sí. yo lo conoce? Si usé la luz todo el mes. Ahora, ¿a qué mes voy a imputar ese gasto? ¿A enero o a febrero cuando me llegue la factura? A febrero cuando llegue la Febrero cuando llegue la El factura. principio, perdón, ¿qué dice el principio de devengado? Apropiar los resultados al periodo que correspondan. Ese gasto de luz, ¿a qué periodo corresponde? En enero. Enero. ¿Y por qué lo voy a apropiar en febrero? Si en febrero a mí lo que me pasa es llegar la factura. En febrero lo que me dicen cuando llega la factura es lo estás debiendo. Pero el principio de devengado me dice apropiar los resultados al periodo que correspondan con independencia del cobro o del pago. Es decir, sin importar si lo cobré o lo pagué. Yo el 31 de enero, ¿el gasto lo realicé? Sí. Sí, el gasto lo realicé porque la luz la usé durante todo el mes. Yo ya soy consciente de que voy a tener que pagar luz. La variación cuantitativa ya la tuve al 31 de enero. Es decir, que ese gasto de luz corresponde a enero. Que yo después lo pague en febrero es otra cosa. Pero yo voy a tener ahí la imputación de un gasto de luz en enero por resultado negativo y voy a tener el nacimiento de una obligación, un pasivo más, por la deuda que tengo. El día que pague la deuda de Edén, ahí no va a ser una variación modificativa, va a ser una variación cualitativa, porque voy a cambiar un pasivo por un activo. ¿Quieren que vaya a un ejemplo, como hicimos recién con un Word de esto? ¿O ya se nos terminará? ¿Cuánto nos queda? Ah, nos queda un minuto. Menos de un minuto. Nos queda un minuto. Sí. Bueno, antes que termine esto y después arrancamos con un ejemplo. Porque fíjense que ahí dice, reconocer es admitir una operación o parte de ella como generadora de la variación. O sea, yo ya sé el 31 de enero que el gasto lo hice, que el resultado está, el gasto en negativo, digamos, esa corriente negativa. Ya está, ya lo gasté. Entonces, el reconocimiento de los resultados es un tema importante para esta disciplina, ya que su definición implica determinar las pautas según las cuales se van a incorporar nuevos activos y admitir nuevos pasivos y, consecuentemente, determinar resultados. Y lo que tengo que ver acá es el hecho sustancial, es decir, representa, el hecho sustancial es el hecho que revela la evidencia de la